Mi esposo me abofeteó en su cumpleaños. ¿Cómo te atreves a avergonzarme de esta manera?, gritó. Me fui con lágrimas en los ojos. 2 semanas después, estábamos en una sala de tribunal. La jueza lo miró y dijo, «Estás perdiendo todo». La noche en que mi esposo cumplió 40 años, la casa parecía sacada de una revista. Luces doradas y suaves brillaban por todo el patio trasero. Un trío de jazz en vivo tocaba cerca de la piscina. Las copas de cristal tintineaban mientras inversores, amigos y familiares brindaban por Ethan Carter. Un hombre hecho a sí mismo, brillante, imparable. Yo había planeado cada detalle. La lista de invitados, el servicio de comidas, el pastel con la forma del horizonte de Charlotte. Quería que estuviera orgulloso de mí por una vez. Cuando levantó su copa para dar su discurso de cumpleaños, sonreí, esperando gratitud. En su lugar, se volvió hacia mí. «¿Cómo te atreves a avergonzarme de esta manera?», gritó. La música vaciló. Las conversaciones murieron a mitad de la oración. 40 pares de ojos se clavaron en mi rostro. No entendía qué había hecho. Un segundo después, su mano se movió rápida, aguda, humillante. No lo suficiente como para dejar una marca visible, solo lo suficiente para redibujar todo el mapa de mi vida. Me fui con lágrimas en los ojos, con los tacones inestables en el camino de entrada. 2 semanas después, estábamos en una sala de tribunal, y la jueza dijo palabras que le costarían todo. Mi nombre es Harper Carter, y durante 8 años, fui la esposa que la gente admiraba. Ethan y yo vivíamos en un vecindario cerrado en las afueras de Charlotte, en una casa blanca de 2 pisos con contraventanas negras y un columpio en el porche delantero que nunca usábamos. En las redes sociales, nuestra vida parecía cuidadosamente seleccionada. Fotos de almuerzos dominicales, atardeceres en vacaciones, leyendas de aniversario sobre construir un imperio juntos. La gente veía el imperio. No veían el costo. Ethan construyó su firma de inversión inmobiliaria desde cero. Yo estuve allí antes del primer contrato de arrendamiento de oficina, antes de la primera reunión de inversores, antes del primer trato de 6 cifras. Respondía correos electrónicos cuando él estaba agotado. Organizaba cenas de contactos. Memoricé los nombres de los cónyuges de los miembros de la junta directiva y las universidades a las que asistían sus hijos. «Eres mi arma secreta», solía decir. Al principio, sonaba romántico. Más tarde, me di cuenta de que las armas secretas no reciben crédito. Cuando su empresa despegó, las cosas cambiaron. No de repente, no drásticamente. Solo gradualmente, como muebles que se reorganizan 2 centímetros a la vez hasta que ya no reconoces la habitación. Comenzó a corregirme en público. «Déjame encargarme de eso, Harper». Así no es exactamente como sucedió. Sonríe más. En casa, era más sutil. ¿Por qué sigues siendo amiga de Clare? Ella no es ambiciosa. ¿Realmente necesitas tu propia cuenta? Estamos casados. Yo gano el dinero. Déjame administrarlo. Para el 5.º año, había dejado de discutir por las cosas pequeñas. Para el 6.º año, dejé de discutir por las cosas grandes. Si dudaba antes de aceptar, él suspiraba. Siempre haces las cosas más difíciles de lo que deben ser. Empecé a preguntarme si eso era cierto. Ethan nunca gritaba. No lo necesitaba. Su decepción era más aguda que la ira. Rastreaba nuestros gastos por eficiencia. Revisaba mi calendario por seguridad. Sugería lo que debía usar por la imagen de la marca. Imagen de marca. Esa era su palabra favorita. Todo es imagen. Él decía, la percepción es poder. Y lentamente me convertí en parte de esa imagen. La esposa pulida, la compañera solidaria, la mujer que se paraba medio paso detrás de él en las galas de caridad y asentía en los momentos adecuados. Si algo me molestaba, él inclinaba la cabeza y decía casi amablemente, «Estás siendo emocional». Aprendí a tragarme mis reacciones. Aprendí a ensayar mis oraciones antes de hablar. Aprendí que el amor en nuestra casa se sentía condicional. Pero también aprendí algo más. El control no se siente como control al principio. Se siente como protección, como guía,
como si alguien supiera más. Hasta que un día, te despiertas y te das cuenta de que no has tomado una decisión independiente en años. La noche de su fiesta de cumpleaños, cuando estaba a su lado con ese vestido dorado que él había elegido, sonriendo a los invitados que él había aprobado, pensé que entendía las reglas de nuestro matrimonio. Mantener la imagen limpia. No eclipsarlo. No contradecirlo. Lo que no sabía era que las reglas cambiarían sin previo aviso. Y cuando lo hicieran, la ilusión de perfección se haría añicos frente a todos. Durante la primera hora de la fiesta, todo salió exactamente como estaba planeado. El trío de jazz tocaba cerca de la piscina. Los inversores se reunieron en pequeños círculos, riendo un poco demasiado fuerte. El personal del servicio de comidas se movía como en una coreografía, el champán se rellenaba antes de que alguien tuviera que pedirlo. Me mantuve cerca del lado de Ethan, sonriendo cuando él sonreía, asintiendo cuando él hablaba. Había hecho esto docenas de veces antes. Conocía el ritmo. Cuando llegó el momento del brindis de cumpleaños, alguien golpeó una copa. Ethan dio un paso adelante, tan seguro de sí mismo como siempre. 40 años, dijo, levantando su bebida. Y lo mejor aún está por venir. Aplausos. Aclamaciones. Se levantaron cámaras. Hizo un gesto hacia mí. Y, por supuesto, nada de esto sería posible sin mi increíble esposa. La gente se giró para mirarme. Sentí esa presión familiar de fingir gratitud. Entonces, cuando fue mi turno de hablar, lo mantuve simple. Estoy orgullosa de ti, dije. Y estoy orgullosa del equipo que te ayudó a construir esto, Ryan. Especialmente este último trato no habría ocurrido sin ti. Ryan Mitchell sonrió torpemente. Su esposa le apretó el brazo. El momento duró 3 segundos, pero sentí que la temperatura cambiaba. La mandíbula de Ethan se tensó casi de manera invisible. Los aplausos se desvanecieron. La música se reanudó. Sonrió para la multitud, pero sus ojos eran fríos. 10 minutos después, me llevó a la cocina. Su agarre en mi codo no fue violento. Fue firme, controlado. ¿Qué fue eso?, preguntó. ¿A qué te refieres? ¿Agradeciste a Ryan? Sí, él ayudó a cerrar el trato. Hiciste que sonara como si yo no pudiera hacerlo solo. Mi estómago dio un vuelco. Eso no es lo que quise decir. No importa lo que quisiste decir, dijo en voz baja. Importa cómo se vio. Lo miré confundida. Se vio colaborativo, susurré. Se vio débil, espetó. Luego, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, su mano golpeó mi mejilla. Una vez. Rápido, no brutal, no caótico, solo deliberado. La puerta de la cocina se balanceó levemente por la fuerza del golpe. Escuché que la música se detuvo afuera. Alguien debió haberlo visto. Ethan retrocedió de inmediato, alisando su chaqueta como si nada hubiera pasado. No hagas escenas, murmuró. Sentí que el calor subía a mi rostro, no por el dolor, sino por la humillación. Él salió primero. Lo seguí unos segundos después, con el mundo inclinándose ligeramente bajo mis tacones. El patio estaba en silencio. 40 invitados fingiendo no mirar. Ethan levantó su copa de nuevo y forzó una risa. El matrimonio, ¿verdad?, dijo a la ligera. Algunas risitas incómodas. Nadie me miró a los ojos. Miré a las personas que habían brindado por nuestra asociación perfecta 10 minutos antes. Nadie dio un paso al frente. Nadie me preguntó si estaba bien. La imagen es poderosa. Una imagen protege a la persona que la controla. Recogí mi bolso. Estoy cansada, dije, aunque nadie había preguntado. Ethan no intentó detenerme. Solo se inclinó hacia mí y susurró, «Te arrepentirás de irte». El camino de entrada parecía más largo de lo habitual. El sonido de la fiesta se reanudó detrás de mí. Música, risas, la ilusión continuando sin interrupción. Me senté en mi auto y me quedé mirando el volante. Mi mejilla palpitaba levemente. Pero lo que más dolió fue darme cuenta de que no me había sorprendido.
Una parte de mí siempre había sabido que esto podía suceder. No el momento exacto, pero sí la posibilidad. El control, cuando es desafiado, aumenta. Y esa noche, frente a todos, Ethan había elegido el control por encima de la dignidad. Mientras me alejaba conduciendo, mi teléfono vibró. Un mensaje. Me avergonzaste. No, lo siento. No, ¿estás bien? Solo una acusación. Me sequé las lágrimas y seguí conduciendo porque algo dentro de mí había cambiado, y sabía que no iba a volver. No de la misma manera. No fui a casa. Por un momento, lo consideré. El hábito de regresar, de suavizar las cosas, estaba profundamente arraigado en mí. Durante 8 años, el conflicto terminaba de la misma manera. Me disculpaba incluso cuando no entendía que había hecho mal. Pero esa noche, algo se sentía diferente. En lugar de girar hacia nuestro vecindario, conduje al otro lado de la ciudad hasta el apartamento de mi hermana Olivia. Ella abrió la puerta en pantalones de chándal y sin maquillaje. En el momento en que vio mi rostro, no se quedó boquiabierta. No reaccionó de forma exagerada. Simplemente se hizo a un lado y dijo, adelante. Esa firmeza me rompió más que cualquier otra cosa. Me senté en su sofá y me quedé mirando mis manos. Cruzó una línea, dijo en voz baja. Asentí. Había cruzado otras pequeñas antes, añadió. Tú simplemente seguías moviendo la línea. No discutí. No podía. A la mañana siguiente, me desperté con 15 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Te fuiste de mi fiesta. ¿Entiendes cómo se ve eso? Había inversores allí. Me debes una explicación. Vuelve a casa ahora. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Olivia me entregó un café y dijo, necesitas un abogado. La palabra se sintió dramática. ¿Pesar? Definitiva. Pero también lo había sido el sonido de su voz en esa cocina. Para el mediodía, estaba sentada en la oficina de Laura Bennett, una abogada de derecho de familia recomendada por un amigo de Olivia. Laura tenía poco más de 40 años, era serena, de mirada aguda, el tipo de mujer que escuchaba sin interrumpir. Esperaba sentirme avergonzada al contar la historia. En cambio, me sentí organizada. Hizo preguntas precisas. ¿Alguna vez ha restringido tu acceso al dinero? Sí. ¿Monitorea tus comunicaciones? Sí. ¿Te ha aislado de amigos o familiares? Sí. ¿Alguna vez ha hecho amenazas sobre consecuencias financieras si lo desobedecías? Dudé. Sí. Laura se recostó ligeramente. Harper, lo que estás describiendo encaja en un patrón de control coercitivo. No se trata solo de un incidente público. Se trata de poder. Poder. La palabra aterrizó de manera diferente a abuso. Menos emocional, más estructural. ¿Tienes documentación?, preguntó. No tengo acceso a la mayoría de las cuentas, admití. Él lo maneja todo. Eso es común, dijo con calma. Podemos solicitar registros por orden judicial. La habitación se sentía más firme de lo que mi casa se había sentido alguna vez. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Cruzó las manos. Primero, solicitamos medidas de protección temporales. Eso incluye congelar ciertos movimientos financieros. Segundo, documentamos cada comunicación suya. Tercero, nos preparamos. ¿Prepararnos para qué? Para la posibilidad de que intensifique las cosas cuando se dé cuenta de que está perdiendo el control. Como convocado por la oración, mi teléfono vibró de nuevo. Si no vienes a casa esta noche, terminamos. Te arrepentirás de esto. No tienes idea de lo que soy capaz. Le mostré a Laura la pantalla. Ella asintió una vez. Guarda eso. No quiero venganza, susurré. Bien, respondió ella. La venganza es desordenada. La responsabilidad es limpia. La distinción importaba. No estaba tratando de destruirlo. Estaba tratando de dejar de encogerme. Antes de irme de su oficina, Laura hizo una pregunta más. Harper, ¿quieres volver?
Abrí la boca automáticamente para decir tal vez, para decir que necesitaba tiempo, para decir que no era tan simple. Pero la imagen de la cocina pasó por mi mente. El silencio, las risas que siguieron, el mensaje acusándome. No, dije finalmente. Y por primera vez, la palabra no se sintió como un desafío. Se sintió como claridad. Esa tarde, Laura presentó mociones de emergencia ante el tribunal. Ethan todavía creía que yo me calmaría y regresaría. Dejó un mensaje de voz esa noche, su voz suave de nuevo. No exageremos. Sabes que te amo. Simplemente fuiste demasiado lejos. Lo escuché 2 veces. No porque dudara de mí misma, sino porque quería escuchar cómo sonaba la manipulación cuando no estaba dentro de ella. No se estaba disculpando. Se estaba reposicionando. Al final del día, Laura me llamó con una actualización. Hemos presentado la solicitud. Hay una audiencia temporal programada en 2 semanas. 2 semanas. La misma cantidad de tiempo que había tomado para que todo se desmoronara. Y tal vez la misma cantidad de tiempo que tomaría comenzar a construir algo nuevo. 2 semanas suena poco. No lo es. Cuando estás esperando la fecha de un tribunal, el tiempo se estira como un cristal delgado, claro, frágil y listo para romperse en cualquier momento. Ethan debió asumir que yo me rendiría. Los primeros días, sus mensajes cambiaron de tono. Hablemos como adultos. Estás dejando que tu hermana te envenene. Esto es vergonzoso para ambos. Luego vinieron las disculpas. Estaba estresado. ¿Sabes bajo cuánta presión estoy? Fue un reflejo. No fue mi intención. Finalmente, cuando eso no funcionó, llegó el miedo. Si presionas esto, se pondrá feo. No entiendes lo que está en juego. ¿Crees que el tribunal te creerá? Laura me había advertido. Cuando el control falla, dijo, intensifican o negocian. Presta atención a ambas cosas. Él intentó ambas. Lo que no sabía era que Laura ya había solicitado una revisión forense de nuestras finanzas. Cuando te casas con alguien que insiste en manejar todo, asumes que eso significa estabilidad. No te das cuenta de que también puede significar ocultamiento. 3 días después de que me fui, Ethan había movido casi $500,000 de nuestras participaciones comerciales conjuntas a una empresa de responsabilidad limitada recién formada solo a su nombre. Fue sutil, técnico, con apariencia legal, pero fue rápido. Demasiado rápido. Está intentando blindar los activos, explicó Laura por teléfono. Cree que no nos daremos cuenta o que es demasiado complicado para que lo impugnes. La antigua versión de mí habría creído eso. La Harper de hace un mes habría pensado, tal vez no entiendo los negocios lo suficientemente bien. Pero esta vez, no dudé de mí misma. Dudé de él. Solicitamos los registros por orden judicial. El rastro de papel contaba una historia que Ethan nunca tuvo la intención de que yo leyera. Correos electrónicos que se referían a mí como no esencial. Mensajes a su contador preguntando cómo minimizar la exposición. Notas que describían nuestro matrimonio como un riesgo de responsabilidad. ¿Responsabilidad? 8 años de lealtad reducidos a un problema de hoja de cálculo. Laura encontró algo más también. Una cláusula en nuestro acuerdo prenupcial. En el momento de la firma, la había leído por encima. El abogado de Ethan me había tranquilizado. Lenguaje estándar. Pero enterrada en la sección 14 había una cláusula de protección. En casos que involucren coerción documentada, intimidación o mal uso de fondos matrimoniales, las disposiciones de protección de activos del acuerdo prenupcial pueden ser reevaluadas a discreción del tribunal. ¿Ves esto?, dijo Laura, tocando el documento. Él pensó que el acuerdo prenupcial bloqueaba todo. Pero esta cláusula cambia la ventaja si se demuestra mala conducta. ¿Qué significa? Significa que si demostramos control financiero e intimidación, el tribunal puede anular partes del acuerdo prenupcial. Ethan había construido su imperio sobre contratos. Nunca imaginó que uno podría protegerme a mí en su lugar. Mientras tanto, comenzó a llamar a amigos en común, pintando una narrativa. Ella es inestable.
Reaccionó de forma exagerada. Está siendo influenciada. Un amigo me reenvió un mensaje. Decía, Harper está teniendo un colapso. Estoy tratando de ayudarla. Por un momento, el viejo pánico se apoderó de mi pecho. ¿Qué pasaría si la gente le creyera? ¿Qué pasaría si ya lo hubieran hecho? Laura escuchó en silencio cuando se lo conté. La opinión pública no decide los casos, dijo. La documentación lo hace. Así que documentamos todo. Cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada transferencia. Olivia instaló una cámara de seguridad en la puerta de su apartamento después de que Ethan apareciera sin previo aviso una noche. No gritó. No hizo una escena. Simplemente se quedó allí y dijo con calma, estás destruyendo tu propia vida. La estoy protegiendo, respondí. Su expresión parpadeó. No ira. Sorpresa. Por primera vez, no estaba dictando la conversación. Ni siquiera sabes cómo sobrevivir sin mí, dijo. Tal vez eso solía asustarme. Pero ahora lo veía de manera diferente. No era una amenaza. Era una proyección. Había construido un mundo en el que yo era dependiente. Y ahora esa estructura se estaba agrietando. La noche antes de la audiencia, Laura llamó. Mañana no se trata de demostrar que es un monstruo, dijo. Se trata de demostrar un patrón. ¿Y si convence al juez de que fue solo un malentendido? Entonces nos basaremos en los hechos. Hizo una pausa. Harper, recuerda esto. Los tribunales buscan coherencia. Tu historia la tiene. ¿La de él no? Colgué y me senté en la habitación de invitados de Olivia, mirando al techo. Hace 2 semanas, había caminado por mi camino de entrada con lágrimas nublando mi visión. Mañana, entraría en una sala de tribunal con pruebas en mis manos. Ethan creía que el poder significaba nunca ser cuestionado. Estaba a punto de aprender qué pasa cuando alguien finalmente lo hace. La mañana de la audiencia, el cielo sobre Charlotte estaba dolorosamente despejado. Recuerdo haber notado que se sentía injusto que el mundo se viera tan en calma cuando mis manos no dejaban de temblar. Laura se reunió conmigo fuera del Tribunal de Familia del Condado de Mecklenburg. Llevaba un maletín de cuero y vestía un traje color carbón que la hacía lucir como la certeza misma. ¿Estás lista?, preguntó. ¿No? Sí, respondí. Adentro, la sala del tribunal se sentía más pequeña de lo que esperaba. Paredes revestidas de madera, un leve eco cada vez que alguien se movía en su asiento. Ethan ya estaba allí. Parecía sereno, traje azul marino, corbata perfecta, postura segura. Si no lo conocieras, habrías pensado que estaba allí para negociar un trato inmobiliario, no para defender su carácter. Cuando me vio, esbozó una pequeña sonrisa, la misma que usaba en las cenas de inversores. Calculada, controlada. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja mientras tomábamos asiento. Podemos arreglarlo en privado. Laura se interpuso ligeramente delante de mí. Nos sentimos cómodas procediendo, respondió. La jueza entró, preside la honorable jueza Karen Whitfield. Todos se pusieron de pie, y así de simple, comenzó la actuación. El abogado de Ethan comenzó primero. Su señoría, este es un desacuerdo matrimonial exagerado por la emoción. El señor Carter es un respetado dueño de negocios sin antecedentes de violencia o mala conducta. ¿Violencia? La palabra quedó flotando en el aire. Laura no se inmutó. Cuando fue su turno, se levantó lentamente. Esto no se trata de un incidente aislado. Se trata de un patrón documentado de control coercitivo y manipulación financiera. Le entregó al secretario una carpeta. Prueba A, mensajes de texto que amenazan con consecuencias financieras. Prueba B, capturas de pantalla que restringen mi acceso a las cuentas. Prueba C, transferencias financieras iniciadas días después de la separación. Prueba D. Declaraciones de testigos asistentes a la fiesta que confirman el incidente. La habitación se volvía más silenciosa con cada página que pasaba. Ethan se movió en su silla. Su abogado objetó. Especulación. Laura mantuvo la calma.
Estas no son especulaciones. Son registros. La jueza Whitfield se inclinó hacia adelante. Señor Carter, dijo de manera uniforme. Transfirió activos sustanciales a una entidad recién formada 3 días después de que su esposa abandonara la residencia. Ethan se enderezó. Reestructuré participaciones comerciales. Eso es normal. ¿Fue informada su esposa? Es mi empresa. Laura intervino suavemente. Es un activo matrimonial bajo la ley de Carolina del Norte. La mandíbula de Ethan se tensó. Esto es ridículo, murmuró. Los ojos de la jueza se afilaron. Señor Carter, se dirigirá al tribunal con respeto. Silencio. Laura continuó. También solicitamos la consideración de la cláusula prenupcial bajo la sección 14. Vi que la cabeza de Ethan se sacudió levemente. No esperaba eso. La jueza Whitfield hojeó el documento. Abogado, le dijo al abogado de Ethan, estaba al tanto de esta cláusula. El abogado dudó. Está condicionada a una mala conducta documentada, respondió. La jueza miró directamente a Ethan. Que el señor Carter amenace con restringir el acceso a los fondos durante una disputa matrimonial puede calificar. Él se inclinó hacia adelante. Ella vivía de mis ingresos. Las palabras resonaron más fuerte de lo que pretendía. La jueza no levantó la voz. El matrimonio no es propiedad. La sala del tribunal se sentía cargada. Laura presentó los hallazgos preliminares del contador forense. Intento de blindaje de activos. Movimiento inusual de liquidez. Correos electrónicos internos refiriéndose a mí como riesgo de exposición. Ethan trató de explicar. Fue estratégico. ¿Protector? ¿Protector de qué?, preguntó la jueza con calma. Él no respondió. Luego Laura presentó las declaraciones de los testigos. 2 invitados testificaron mediante declaración jurada que observaron a Ethan golpearme públicamente y descartarlo como una broma. El abogado de Ethan intentó minimizarlo. Un gesto menor sacado de proporción. La expresión de la jueza Whitfield se endureció. Frente a 40 personas. La palabra 40 pareció posarse sobre la habitación como un peso. Esto no fue privado. Esto no fue silencioso. Esto fue humillación pública. El argumento final de Laura fue simple. Este tribunal no está aquí para castigar la personalidad del señor Carter. Está aquí para proteger los derechos legales y la seguridad de la señora Carter. La jueza hizo una larga pausa, lo suficientemente larga como para que mi pulso me latiera en los oídos. Luego habló. Señor Carter. El tribunal encuentra evidencia suficiente de comportamiento coercitivo y maniobras financieras destinadas a perjudicar a su cónyuge. La confianza de Ethan parpadeó. Mientras duren estos procedimientos, todos los activos principales quedan congelados. Inhaló bruscamente. El 50% de la valoración de la empresa estará sujeta a una revisión de distribución equitativa. Su abogado le susurró con urgencia. La jueza continuó. Se otorga una orden de protección temporal, y la ejecución del acuerdo prenupcial queda suspendida en espera de una revisión adicional. Las palabras llegaron una a una. Meditadas. Inevitables. Luego miró directamente a Ethan. Usted está perdiendo el control de los activos en cuestión hasta que se resuelva este asunto. Tragó saliva. Y por primera vez desde que lo conocí hace 8 años, vi incertidumbre en sus ojos. No ira, no dominio. Incertidumbre. Había construido su identidad en torno al poder. Y ahora, en una tranquila sala de tribunal, ese poder estaba siendo auditado. Cuando el mazo cayó, no fue dramático. Fue preciso. Se levanta la sesión. Ethan se levantó lentamente. Has cometido un error, dijo en voz baja cuando pasamos. Me encontré con su mirada. No, respondí. Dejé de cometerlo. Afuera, el aire se sentía diferente. No más ligero, sino más claro. 2 semanas antes, había salido de una fiesta en silencio. Ahora salía de una sala de tribunal con protección. Y esta vez,
el silencio se sintió como fuerza. El estacionamiento afuera del tribunal estaba tranquilo. Sin reporteros, sin aplausos dramáticos, solo el zumbido del tráfico y el sonido de los tacones contra el pavimento. Ethan nos alcanzó a mitad de las escaleras. Harper. La forma en que dijo mi nombre, calculada, casi paciente, hizo que mi pecho se apretara por un segundo. Ese tono solía significar que se acercaba la reconciliación. Ahora sabía qué significaba recálculo. ¿Realmente quieres hacer esto públicamente?, preguntó. ¿Crees que arrastrar mi nombre por los tribunales te ayuda? Laura no respondió. Yo lo hice. Tú me arrastraste primero. Sus ojos brillaron. Eso es dramático. ¿Lo es?, pregunté con calma. Porque recuerdo estar parada en nuestra cocina con 40 personas afuera fingiendo que no pasó nada. Se acercó, bajando la voz. Estás cometiendo un error. No entiendes cómo funcionan los negocios. Congelar los activos afecta a los empleados, a los inversores, a las reputaciones. Casi me río. Ahí estaba de nuevo. Reputación. Imagen. Siempre la imagen. ¿Qué hay de mi reputación?, pregunté en voz baja. ¿Qué hay de los correos electrónicos que me llamaban un riesgo? Se quedó helado. Por un momento, vi el cálculo detrás de sus ojos. Alguien me había mostrado el papeleo. Alguien había expuesto la estrategia. No se suponía que vieras eso, murmuró. Exactamente. El control depende de la invisibilidad. Cuando el papeleo está oculto, también lo está el desequilibrio de poder. Ethan se pasó una mano por el cabello, algo que solo hacía cuando estaba inquieto. ¿Crees que esto te hace fuerte?, dijo. ¿Alejarte? No me alejé, respondí. Caminé hacia la protección. Su mandíbula se tensó. Te arrepentirás de esto cuando te des cuenta de lo que has tirado a la basura. Pensé en eso. La casa, las vacaciones, las cenas donde todos lo admiraban, la versión de mí misma que existía solo para mantener su imagen. No lo tiré a la basura, dije. Sobreviví a ello. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en su expresión. No culpa, no remordimiento. ¿Miedo? Porque el control se le estaba escapando, y el control siempre había sido su moneda de cambio. Laura me tocó suavemente el brazo. Hemos terminado aquí. Ethan intentó un último ángulo. Harper, todavía podemos arreglar esto en silencio. Te daré un acuerdo generoso si retiras las acusaciones de coerción. ¿Generoso? Como si la dignidad fuera negociable siempre y cuando la narrativa te proteja, pregunté. No respondió porque la respuesta era sí. Esa tarde, Laura llamó con actualizaciones. La congelación de activos ya había provocado un escrutinio interno dentro de su empresa. Los inversores hacían preguntas. Los contadores solicitaban explicaciones. La transparencia se propaga rápido. Especialmente cuando alguien pensaba que era intocable. Olivia se reunió conmigo para cenar esa noche. Te ves diferente, dijo. ¿Diferente cómo? Como si ya no estuvieras preparándote para el impacto. Tenía razón. Durante años, había vivido anticipando las reacciones de Ethan, anticipando sus estados de ánimo, sus correcciones, su desaprobación. Esa noche, por primera vez, no revisé mi teléfono cada 5 minutos. No ensayé disculpas en mi cabeza. No imaginé qué versión de mí misma mantendría la paz. En su lugar, imaginé algo más. Una vida en la que no necesitaba permiso. A la mañana siguiente, el abogado de Ethan envió una propuesta formal de acuerdo. Estaba cuidadosamente redactada, era estratégica. Ofrecía un pago financiero a cambio de retirar la acusación de control coercitivo y sellar los registros del tribunal. Laura lo leyó y me miró. Esto se trata de gestión de reputación, dijo. Lo sé. Si aceptas, estarás cómoda en silencio. ¿Y si no lo hago? Probablemente recibirás una distribución equitativa y protección. Pero su imagen sufrirá un golpe. Durante 8 años, había protegido esa imagen, sonreído a través de la tensión, minimizado la incomodidad,
justificado los comentarios, absorbido la culpa. Ahora tenía una opción. Comodidad o responsabilidad. Pensé en la chica que solía ser. La que creía que el amor significaba resistencia. Luego pensé en la mujer sentada en la oficina de Laura ahora. La que entendía que la protección no es un castigo. No voy a negociar mi verdad, dije. Laura asintió una vez. Entonces procedemos. Esa noche, Ethan envió un mensaje final. Has cambiado. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Sí, lo había hecho. No en alguien cruel, no en alguien vengativo. En alguien despierto. El control prospera cuando nadie lo nombra. En el momento en que lo nombras, se debilita. Y por primera vez en años, no tenía miedo de lo que sucedería a continuación. Porque independientemente de lo que perdiera en el proceso, no sería a mí misma. 6 meses es tiempo suficiente para que el ruido se desvanezca. Tiempo suficiente para que los amigos elijan bandos. Tiempo suficiente para que los titulares, por pequeños que fueran, desaparezcan de los resultados de búsqueda. Tiempo suficiente para que alguien como Ethan se dé cuenta de que el control no sobrevive a la exposición. Vivo en un apartamento de una habitación ahora. Es más pequeño que nuestra antigua casa, pero tiene algo que esa casa nunca tuvo. Un silencio que no se siente pesado. Hay una ventana en la sala de estar que capta la luz de la mañana. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve. En la casa antigua, las persianas siempre estaban ajustadas por presentación. Aquí, las dejo abiertas. Nadie me corrige. Los procedimientos judiciales continuaron después de esa primera audiencia. Valoraciones de empresas, revisiones de activos, contabilidad forense. La empresa de Ethan se enfrentó a un escrutinio más profundo una vez que el tribunal congeló las cuentas principales. Los inversores exigieron transparencia. Una auditoría interna descubrió transferencias irregulares que se extendían más allá de nuestra disputa matrimonial. Las consecuencias tienen una manera de multiplicarse una vez que se tira del primer hilo. La cláusula del acuerdo prenupcial se mantuvo. La jueza dictaminó que la manipulación financiera documentada y la intimidación calificaban bajo la sección 14. Se suspendieron partes del acuerdo. La distribución equitativa significaba que yo era legalmente reconocida como socia en lo que ayudé a construir. No una responsabilidad, no un accesorio, una socia. El fallo final no llegó con discursos dramáticos. Llegó con papeleo. Activos divididos, manutención otorgada, órdenes de protección extendidas donde fue necesario. El abogado de Ethan evitó el contacto visual el día que todo finalizó. El propio Ethan se veía más pequeño. No físicamente. Estructuralmente. Como alguien que había construido su identidad sobre el hecho de ser intocable y de repente encontró huellas dactilares en todas partes. Lo intentó una vez más en el pasillo fuera del tribunal. Podrías haber manejado esto en privado, dijo. Intenté manejarlo en privado durante 8 años, respondí. No discutió eso porque ambos sabíamos que era verdad. La diferencia entre nosotros ahora no era el enojo, era la claridad. Comencé la terapia en el segundo mes. El doctor Simmons, de voz suave, directo, me hizo una pregunta durante nuestra primera sesión. ¿Cuándo empezaste a creer que necesitabas permiso para existir? No tenía una respuesta, pero la estoy encontrando. Volví a la escuela a tiempo parcial para estudiar gestión de empresas. La ironía no se me escapa. Durante años, Ethan me dijo que no entendía la industria. Ahora, la entiendo. Legal, financiera y estratégicamente. El conocimiento se siente diferente cuando es tuyo. Olivia todavía viene todos los domingos. Cocinamos. Nos reímos. Nadie revisa mi teléfono. Nadie edita mis oraciones. Nadie mide mi tono. A veces me siento en mi sofá por la noche y pienso en esa fiesta de cumpleaños. La música, los aplausos, el momento en que todo cambió. Durante mucho tiempo, lo repetí con vergüenza. Ahora lo repito con gratitud porque la humillación fue la grieta en la ilusión. Y a través de esa grieta, vi la verdad. Ethan me dijo una vez, la percepción es poder. Estaba equivocado.
La verdad es poder. Y la verdad no necesita gritar. Se mantiene en silencio, inamovible. Hace 6 meses, salí caminando de un camino de entrada con lágrimas en los ojos. Hoy, entro en las habitaciones sin preguntar dónde pararme. Eso no es venganza. Eso es recuperación. Hay algo que nadie te dice sobre irte. Te dicen que es valiente. Te dicen que es fuerte. Te dicen que es empoderador. Lo que no te dicen es que es silencioso. Es despertarse a las 3 de la mañana y preguntarse si exageraste. Es escuchar su voz en tu cabeza mucho después de haber bloqueado su número. Es estar en la tienda de comestibles dándote cuenta de que ya nadie va a criticar lo que hay en tu carrito y sentirte extraña por esa libertad. Sanar no es dramático. Es repetitivo. Es elegir no responder cuando alguien intenta arrastrarte de nuevo a una narrativa que te hace pequeña. Es aprender que la disculpa y la responsabilidad no son la misma cosa. Ethan se disculpó. Brevemente, estratégicamente, cuando le convenía. El tribunal exigió responsabilidad. Hay una diferencia. Una trata de calmar la tensión. La otra trata de corregir el daño. Durante años, confundí la resistencia con la lealtad. Pensé que ser paciente significaba ser madura. Pensé que absorber las críticas significaba ser un apoyo. Pensé que minimizarme mantenía la paz. Pero la paz que requiere silencio no es paz. Es contención. Si alguien te dice alguna vez, no eres nada sin mí. Haz una pausa. Pregúntate por qué necesitan que creas eso. El control se alimenta de la dependencia. Se debilita cuando haces preguntas. Se derrumba cuando documentas la verdad. La ley no es perfecta. Los tribunales no son emocionales. No responden a las lágrimas. Responden a las pruebas. Eso solía intimidarme. Ahora me reconforta porque a las pruebas no les importa el encanto. No se doblegan ante la reputación. No aplauden el carisma. Miren las acciones. Y las acciones cuentan la historia. La noche que Ethan cumplió 40 años, creyó que era intocable. Creyó que la imagen lo protegería. Creyó que yo lo protegería. 2 semanas después, una jueza le recordó, y me recordó a mí, que la dignidad no es negociable. No gané porque él perdió activos. No me reconstruí porque él perdió el control. Me reconstruí porque dejé de participar en mi propia eliminación. Mi nombre es Harper Carter. No la responsabilidad de alguien, no el accesorio de alguien, no la estrategia de imagen de marca de alguien. Solo Harper. Y si estás escuchando esto mientras cuestionas tu propia realidad, tus propios instintos, tu propio valor, escúchame claramente. No eres dramática por querer respeto. No eres inestable por exigir transparencia. No eres egoísta por protegerte a ti misma. Irse no significa que hayas fracasado. A veces irse significa que finalmente pasaste la prueba que no sabías que estabas tomando. La noche que intentó hacerme sentir pequeña frente a 40 personas, me alejé con lágrimas en los ojos. Hoy, camino hacia adelante sin mirar atrás. Y eso, más que cualquier fallo judicial, lo es todo.